El presidente francés Emmanuel Macron, que en 2017 se presentó como el político innovador que frenó la ola populista en Europa, anunció un plan para salvar su segundo mandato y evitar su peor pesadilla: entregar las llaves del Palacio del Elíseo en 2027 a Marine Le Pen, la líder de extrema derecha a la que derrotó 2 veces. Para ello, Macron quiere dar un giro a la derecha, como muestra su polémica ley de inmigración, y recuperar el control de su juventud con una estrategia de rearme cívico que incluye medidas educativas y demográficas. El plan de Macron se enfrenta a un gran desafío: el ascenso del partido de Le Pen, el Rassemblement National, que lidera las encuestas de cara a las elecciones europeas de junio con una ventaja de 10 puntos sobre el partido del presidente. Renaissance. Renaissance. Es que siempre con la S hay que hacerlo con Renaissance. Yo no aprendí nada en francés en el colegio, pero eso me acuerdo. Pero Rassemblement National. Perfecto. No es National, porque uno tiene que hacerlo. Yo lo haría de la misma manera que tú, pero se te puede ir. Le podemos decir el RN. Le dicen Renovación Nacional. Tanto enredo va a decir Renovación Nacional. Así de fácil. El partido RN, que hace 5 años era demonizado, ahora se reclama como el representante del sentido común y la defensa de la soberanía nacional frente a Bruselas. Mira, pero seguro él lo dice mejor. Mariano Rivadeneira ya está con nosotros. Él sabe. ¿Cómo se dice? Renaissance. No, pero supongo. Rassemblement National. Rassemblement, sí. Qué grande, bueno, RN, a mí me gusta RN, la verdad, para Macron. Oye, buenos días, Fran. Flores. Hola, Adriano, ¿cómo es que Macron, que era de centro, incluso a veces lindando con la centro izquierda y admirado incluso por algunos personeros progresistas, se está derechizando ante lo que en Francia llaman el gran reemplazo, la aparición de la islamo-izquierda, la pérdida de la identidad nacional? Vale, cuidado, Seba, porque el gran reemplazo es una teoría conspirativa. La conozco Lo que perfecta. te quiero decir es, hay que separarlo del otro, porque cuando uno empieza a hablar, esto no es por ti, sino es para todo, y porque me he metido a estudiarlo, cuando uno empieza a hablar de teorías conspirativas y le da la misma entidad que el enojo frente a la migración, probablemente termina siendo un poquito o estructurando una complicidad involuntaria. Solo para hacer el punto y para darle la palabra a Adriano, es que se habla mucho en el debate actualmente esta teoría conspirativa llamada la gran sustitución, el gran reemplacement, gran reemplacement, ¿no? El gran reemplazo. El gran reemplazo, que habla, básicamente, para explicarla muy brevemente, es que habría una sustitución de la sociedad occidental por una sociedad islámica mediante el fenómeno de la migración y que está sucediendo de forma subterránea. Ojo, tú lo estás explicando de la manera para toda la familia, está muy bien, pero hay una cosa que te lo voy a decir en concreto. Son tipos racistas que piensan que los negros van a reemplazar a los blancos. Así es. Adriano. Así es. Mira, yo creo que, yo no es que crea en la teoría de la conspiración. Para un historiador es muy común encontrarse con una situación en que olas grandes de migración y de ocupación, puede ser ocupación militar, puede ser migración, vayan, sí, sustituyendo a las poblaciones que están ahí. Eso es cierto, porque es cierto que ocurrió, por ejemplo, en el Imperio Romano. Es cierto, por ejemplo, en la ocupación turca del Imperio Bizantino. Claro, pero eso, de ahí a decir de que hay una organización internacional como pero eso donde come George Soros y la ONU se llaman por teléfono para que decir, no, estos se van, no es así. No, eso es estúpido. La gente que dice eso es estúpida. Hay que estudiar un poco y ser menos estúpido. Hay que abrir un libro, 2, 3, 10, los que sean necesarios para dejar de ser así. Eso es idiótico. Sí ocurre que llega gente, ¿no? Y se instala sus maneras de vivir, algunos se adaptan, otros no. Y en Europa, claro, esto está pasando hace muchos años. Los franceses son, si no me equivoco, unos 67 millones de habitantes y tienen 5 millones de extranjeros, o sea, casi el 10%. Casi el 10% de las personas que viven en Francia hoy no son de origen francés. En Alemania es bien parecido. Los alemanes son el país con más población de Europa, circa 80 millones, y tienen 9 millones de personas viviendo que no son alemanas, ¿ya? Te estoy hablando de los que no son alemanes, no de los migrantes con pasaporte alemán, porque ahí son muchos más, ¿ya? Y eso le ha podido dar a estos partiditos, a esta ideología bufonesca de sustitución étnica y de gente que come niños y cosas así que he visto, no soy ajeno a eso,
digamos, estimular estas teorías y agarrarse a personas que viven, dificultades cotidianas que quizás la comunidad europea no ha atendido muy bien en sus partes menos, ¿no?, con menos ingresos, que se han visto obligadas a vivir en barrios muy decadentes, muy marginales, con estas personas que llegan de afuera. Estas personas transforman esos barrios en sus lugares. Te puedo decir, Leyton Orient, por ejemplo, en Gran Bretaña, es un lugar donde hay tribunales islámicos. Tengo entendido que en algunas banlieues, en París 3, por ejemplo, en París 3, también hay. O sea, si una niña vive ahí, no puede salir con la falda de noche, sino va a tener un tribunal islámico independiente de la autoridad francesa, ¿ya? Yo creo que ese es un tema. El tema de los migrantes no tiene nada que ver con esto. Esto es un tema que tiene que ver con la integración de los pueblos, con la integración de los migrantes, con la integración de la vida laboral, sobre todo. Lo que pasó en Francia y en Alemania estos días, que fue muy interesante, es que Macron finalmente no es uno de izquierda o de derecha, es un político de centro, yo diría más bien centro-derecha, que tiene que equilibrar, porque no tiene la mayoría en el Congreso, es así de simple. Cada vez que tiene que hacer pasar una ley, tiene que apelar a una u otra parte del Parlamento en el cual no tiene la mayoría. En este caso fue la derecha, cuando hicieron la reforma de las pensiones también, pero ha hecho otras reformas gracias a la izquierda muy criticadas por la derecha. ¿Se entiende? A mí lo interesante de la reforma de Macron es que yo cuando la leí no me pareció que tuviera nada de ilógico, ¿ah? O sea, nada que no me cabría, digamos, en la cabeza en términos como de cómo regula un Estado, un gran Estado como Francia, esa cantidad de migrantes. No me parece tan extraño, por ejemplo, que haya cuotas migratorias, que se pueda revocar la ciudadanía, ciudadanos que no nacieron ahí la tienen si cometen crímenes graves. No me parece tan raro que si uno no pide la nacionalidad francesa entre los 16 y los 18 con derecho a ius soli, la perdiste, ¿ok? O que digamos, no tengas derecho a la asistencia sanitaria si no vives ahí y no tienes vida fiscal ahí. ¿Se entiende? O sea, eso me parece normal, que un país tenga una política de migración así, me parece normal. Ahora, mucho más interesante el partido que nació en Alemania, Bündnis Sarah Wagenknecht, la Alianza por la Razón y la Justicia, que es un partido que se supone salir del Die Linke, o sea, del partido de la izquierda alemana tradicional, y dice cosas bien parecidas a las que podría decir un Mussolini, que era un socialista, me gustaría subrayarlo. Mussolini era un socialista, era un anticlerical, y era uno por la estatalización de las empresas, al principio de su existencia, ¿ok? Me parece que muchas de las cosas que dice esta mujer de 54 años, disculpen. Sarah Wagenknecht, que era comunista en un principio. Y sí, ahora tiene harta carrera política. Y ahora está en este partido que se define como de izquierda anti-inmigración y que está muy en contra de la izquierda woke, me gusta decirle a mí, que dice que la izquierda se volvió seguidora de ideas liberales, que es básicamente las corrientes que se defienden mucho y que han prometido avances en hartos sentidos, como son el feminismo, el ecologismo, la lucha racial, pero ella dice que esos son seguir ideas de gente ilustrada, acomodada y que no son realmente las preocupaciones de la gran mayoría de la población. Igual a mí yo creo que a pesar de que muchas veces este es como el debate de los ñoñoínos, ¿no? Yo tengo la mirada de que también hay un movimiento antiintelectual. Estoy de acuerdo, darle 4 vueltas a la cosa está mal, pero no darle 2. Bueno, lo que plantea... Entonces, lo que yo creo al final es que acá hay una ensalada de problemas que termina con estas lecturas simples de la realidad, como que son las vías conspirativas. La conspiración es el mapa cognitivo de los más pobres, de idea y de cognición, y a veces económico. Lo pongo en la mesa, el Team Patriota, por ejemplo, en nuestra versión, siempre simplifica la realidad con tal de poder procesarla, porque es muy complejo entender que hay una crisis climática, hay movimientos, como tú bien decías, Sebastián, de personas que están tratando de buscar sobrevivir en medio de guerra, que además hay en este instante una crisis en un mercado internacional que era muy importante para todos, que era Estados Unidos.
que a veces tú necesitas salir de tu país para desarrollarte, porque no encuentras las oportunidades debido a que las derechas, en muchos de los casos, que empiezan a generar estructuras criptofeudales para poder mantener cierto orden con tal de mantener, de seguir sus negocios en circulación. Que hay una izquierda también que fantasea con que la gente es mejor de lo que es. Entonces, el mundo es muy complejo. Pero a mí me parece que lo que hace la izquierda anti-inmigración alemana es parte de la complejidad, porque sigue siendo de izquierda, pero anti-inmigración, ¿no, Adriano? O sea, anti-inmigración. Como les decía, si el 10% de tu población es migrante indocumentada y hay otro 5 o 6% que es documentada, tú te enfrentas a un escenario en que entre el 16 y el 20% de tu población, de 87 millones de habitantes del país más rico de Europa, posiblemente uno de los más ricos del mundo, tiene que enfrentarse con el problema cultural que implica a estas personas, ¿ok? Yo he conocido muchos migrantes, en Italia yo fui un migrante, ¿ya? Y los migrantes no son personas que no estén orgullosas de dónde vienen. O sea, yo no me imagino un tipo de Alepo o de Gaza o de Bagdad que no esté orgulloso de dónde viene. O sea, hay que entender la envergadura. Alepo es una ciudad que tiene 5.000 años, una de las universidades más importantes de arquitectura de Oriente Medio. O sea, no es gente, yo no quiero ofender a nadie, pero no son países africanos ultra sometidos por el colonialismo que se transformaron en basurales de Occidente, ¿ya? Los migrantes que llegan a Francia, que llegan o sea, Senegal, Marruecos, Argelia, no son países como que están en una luna intelectual, en una especie de sequía humana infinita y por eso quieren llegar a Europa. No es tan así, ¿ya? Este partido alemán lo que ve es exactamente esto que les estoy diciendo. Ve un problema con respecto a la integración de las personas en lo que es la dinámica cultural alemana. Y necesitan que se regule la inmigración en cualquier país del mundo. Se necesita regular esto. ¿Cómo hacerlo? Es lo que diferencia la derecha y la izquierda. O la extrema derecha o la extrema izquierda. El caso de Macron es distinto porque está al centro, pero por ejemplo este partido alemán de reciente creación no está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración de masa. Y no quiere seguir pasándole armas a Ucrania en el conflicto ruso-ucraniano. Y no quiere estar en la OTAN. Y no quiere las políticas ecologistas que le impiden a Alemania el crecimiento industrial que ha vivido por los últimos 2 décadas y que lo ha transformado en la locomotora de Europa. ¿Ok? Esas son cosas para mí, igual que cuando tú tienes que gestionar un país de esta envergadura, tienes que enfrentarte con estos problemas. Y yo no sé si estoy a favor o en contra de esta gente. Claro que si empiezan a escupirme teorías conspiranoides sobre el hecho de que los mismos que quieren emigración de masa son unos tipos que chupan sangre de niños para envejecer mejor, nos entendemos, ¿no? Está claro que está claro, digamos. No voy a seguir con la obviedad. Digamos que hay un límite entre la realidad y el Pizzagate. Te quiero agradecer, querido Adriano, por esta conversación en la mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos con el puesto número 1.